palmas al doctor Farid Ahmad. Va a ir bien. Gracias. Voy a tratar de ser breve, porque se les dice que este es un tema complejo y en realidad no lo es tanto. Creo que hay algunos términos claves que tienen que retener para entender de qué trata esto y no son muchos. Refugiados, ocupación, colonización, castigos colectivos. Refugiados. La mayoría de la población de Gaza no es gazatí originalmente. Son palestinos que fueron expulsados de su lugar de residencia y se refugiaron en Gaza. Por eso Gaza tiene la población que tiene. Cerca del 80% no eran originarios de Gaza. Fueron obligados a ir a Gaza y en general, según la ONU, la agencia de la ONU para los refugiados, los que recibían ayuda humanitaria de la ONU en 1948 eran 711.000. De ahí la cifra que a veces oyen, porque claro, se dice algunos tenían recursos y no recibieron ayuda humanitaria, pero entonces no eran solo 711.000 los refugiados, son más. Pero bueno, al menos 711.000 que quedaron registrados. Gente que tuvo que abandonarlo todo, producto de la campaña de limpieza étnica con base en la cual nació Israel. En ese entonces no existía Hamás, que no les digan que Hamás es el problema. Hamás no iba a existir hasta 40 años después. En 1967, Israel se apodera de los territorios que según la ONU debían haber sido parte de un Estado palestino: Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza. Es el inicio de la ocupación de 1967. Tampoco existía Hamás. Faltaban más de 20 años para que Hamás se creara. En esos territorios ocupados, Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza, Israel empieza a confiscar propiedades a palestinos para crear colonias para judíos israelíes. Y ahí el tema es, eso es ilegal bajo el derecho internacional. Si ustedes quieren seguir normas de derecho internacional, los refugiados que mencioné, según una resolución de la ONU, tienen derecho a volver a su lugar de residencia o a ser compensados económicamente en su defecto, cosas que no han ocurrido. La ocupación israelí es ilegal desde 1967, también lo dicen resoluciones de la ONU y del Consejo de Seguridad, no solo de la Asamblea General, donde están todos los países, sino también del Consejo de Seguridad. De hecho, en los documentos de la ONU ni siquiera se toman la molestia ya de poner territorios palestinos ocupados. Usan la sigla TPO. Y en esos territorios ocupados se confiscan propiedades. Por eso, dicho sea de paso, cualquier liberal, cualquiera que se diga liberal, debería estar del lado de la causa palestina. ¿Qué liberal no defiende a la propiedad privada? Bueno, Israel no la respeta. Confiscan propiedades para crear colonias para judíos israelíes, exclusivamente, no para israelíes en general, porque hay israelíes que no son judíos, solo para los ciudadanos judíos de Israel. Y si los palestinos protestan, son reprimidos, y ahí entran a tallar los castigos colectivos. Gaza, por ejemplo, era una prisión a cielo abierto. Algunos plantean esto como si la historia universal hubiera empezado el 7 de octubre de 2023. Siendo criminal lo que hizo Hamás ese día, lo que hizo Hamás a lo largo de toda su historia palidece en comparación a lo que 40 años antes de que existiera Hamás ya había hecho Israel contra los palestinos. Cuando ustedes ven, por ejemplo, las proporciones de muertes en este conflicto, básicamente por cada israelí muerto mueren 9 o 10 palestinos. Esa ha sido la proporción, estoy hablando de civiles fundamentalmente. Gaza ha estado cercado por Israel por aire, mar y tierra, e Israel impide el ingreso de suficientes alimentos para la población, y eso ha empeorado drásticamente
porque llevamos 9 meses de cerco israelí. Israel dice que sus acciones son con propósitos defensivos. Primero, la propia Corte Internacional de Justicia le dijo a Israel: si tú lo que querías era acabar con Hamás, según tu propia inteligencia, Hamás tiene 30.000 efectivos en armas. Has destruido o dañado seriamente 360.000 viviendas. ¿Qué sentido tiene ese grado de destrucción para acabar con una organización que tiene 30.000 miembros? Y además, Israel alega que Hamás se oculta tras los civiles. Cuando ustedes ven investigaciones sobre la materia, por ejemplo, de Amnistía Internacional, Amnistía acusa a Israel de ocultarse tras los civiles, no a Hamás. Acusa explícitamente a Israel de usar escudos humanos. A Hamás lo acusa de actuar desde zonas urbanas y poner de esa manera en peligro a los civiles, pero no de usarlos como escudos humanos. De eso se acusa a Israel, y acabamos de ver, tal vez recuerden haber visto en estos días, imágenes de un palestino herido de bala, atado al capó de un carro